Hola, bienvenido o bienvenida a un episodio más de Material Sensible. Si es la primera vez que me escuchas, soy Concha Tejada, impulsora del talento y creadora de Tierra Amable para Paz, que desean construir un negocio alineado y sostenible sin quemarse, importante y respetando su rasgo. Estás, como siempre, en un territorio sonoro en el que hablamos de alta sensibilidad, de creatividad y emprendimiento desde un enfoque divergente, respetuoso y sostenible. Bueno, tengo que decirte en este episodio que me mudo. Me mudo, me voy a comenzar una nueva vida, como comienza este nuevo año, el 2026, al pueblecito de mis amores. Es el mismo pueblo donde celebré las pasadas jornadas de autocuidado para profesionales altamente sensibles. Este pueblo de mis amores es Ares, con algo más de 6.000 habitantes en la provincia de La Coruña y con, yo creo que más zona rural que urbana, ¿no? Dentro de este concello que es el concello de Ares. Dentro de las jornadas que celebré en octubre y de todos los regalos que me trajeron estar allí y celebrarlas, me trajo también el regalo de conocer a la Asociación Gallega de Alta Sensibilidad, a Galas, y algunas de sus maravillosas conductoras. Así que hoy tengo conmigo, me he traído y he invitado a la presidenta, Ana Belén Vidal Ramos, que es psicóloga sanitaria, trabaja con adultos, adolescentes y padres de niños altamente sensibles, con adultos altamente sensibles y adolescentes altamente sensibles, y ella ha aceptado muy amablemente mi invitación, así que aquí la tenemos para charlar un poco sobre Agalas, sobre el mundo rural y sobre, bueno, pues cómo es la realidad gallega para las personas altamente sensibles. Anabel, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. Muchísimas gracias a ti por invitarme y por tenernos en cuenta. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues encantada, encantada de Sí. volver a verte y encantada de que en breve sumes habitantes en Galicia y de que puedas formar parte pues, de nuestra energía. Mm, sí, 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 me hace muchísima ilusión de verdad y saber más de vuestro proyecto tan necesario y tan bonito. Pero, Belén, si quieres, empezamos por el principio. ¿Cómo supiste que eras altamente sensible? Pues la verdad es que es algo que fue calando, no fue así como de golpe, ¿vale? Fue Mm, algo como gotita a gotita. Porque cuando tú eres altamente sensible, naces así y tienes la creencia de que eso es algo, bueno, que la vida es así, que todos son así, ¿vale? Entonces, como, bueno, pues en mi consulta, pues llegaba gente, es que yo soy muy sensible, y yo diciendo, ya, como todos. Pero como yo también lo era, pues para mí era la cosa más normal del mundo y bueno, pues todo fluía súper bien y bien. Hasta que un día llegó una persona que me, bueno, pues que me hizo hincapié en la alta sensibilidad, pero como una característica excepcional, no como si fuera, bueno, pues la vida misma, ¿no? Y entonces ahí ah, fue donde digo, oye, pero ¿de qué me estás hablando? Y esa persona en concreto pues me decía, sí, sí, porque hablé con X persona y me dijo que yo tengo pues el oído, el olfato, el no sé qué, el no sé cuánto, mucho más desarrollado y que eso pertenece a personas altamente sensibles. Y claro, yo ya me quedé así, digo, hombre, pero es que yo también, o sea, yo también, eso es lo normal, ¿no? Y entonces yo ya me quedé ahí un poco con la copla, ¿no? Entonces me fui a la librería donde yo suelo comprar y me metí en la sección de, pues eso, de psicología, de autoayuda y demás, y encontré el primer libro de alta sensibilidad, que fue El poder de la sensibilidad de Katrin Schott, creo que es sí. el nombre, es una chica alemana que, bueno, que tiene un nombre complicado de pronunciar, pero es así. Y entonces, bueno, lo leí, pero vamos, lo leí del tirón. Y Sin poder claro, parar, ¿no? Ahí sin diciendo, poder wow. parar, porque aparte es un libro como muy bonito, porque cuenta anécdotas de... Ella finalmente se hizo coach y una vez que descubrió que era altamente sensible, se hizo coach. Y entonces, bueno, pues en el libro, que son, creo recordar, 3 capítulos que están perfectamente definidos como por temas muy diferentes, pero bueno, pues contaba anécdotas y extractos de personas que tenían en su consulta, ¿no? Entonces, bueno, digo, esta es mi vida. Esta es mi vida, tanto personal como profesional, pero sí que es cierto que ahí fue donde yo descubrí
que es propiamente un rasgo de personalidad y que yo después empecé a reflexionar y me di cuenta, hice un poco como mi estadística y digo, pero si es que yo atraigo a las personas altamente sensibles en mi consulta, pues a lo mejor el 80% eran personas altamente sensibles sin saberlo, pero todo fluía muy bien. Y además eran las personas que más receptivas estaban a terapia, donde fluía todo muchísimo mejor y que recuperaban antes. Tenías mejores resultados con ello, ¿no? Totalmente, Ostras, qué bueno esto que totalmente. dices, Sí, 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 sí. porque es verdad que, claro, te debías de presentar o demostrar de manera genuina, es decir, tú debías de desplegar allí pues todo lo que eras, ¿no? De Mm, manera genuina, sin bloquearlo. Y esto es que en esto me gusta incidir porque es muchas veces el tema que tratamos dentro del emprendimiento, ¿no? Y eso de buscar tu nicho y tu cliente ideal y no sé qué, no, no, es que si te muestras tal y como, no hace falta, ¿no? Digamos, hacer todos esos formularios y qué piensa y qué siente y no sé qué. Es decir, si tú te muestras, ¿no? Con tu propia ujú, energía tal y como eres, las personas que te van a llegar van a estar en tu misma sintonía, ¿no? También citando un poco a mi querida Victoria Delgado, que habla de paz en sintonía en su podcast. Entonces es muy curioso esto que dices. Y es verdad también, se ha demostrado que las personas altamente sensibles que recibimos terapia específica, ¿no? Para mm, nosotros, en mm. nuestra sintonía también, la mejoría es notablemente más rápida o mayor, ¿no? Como tú dices. Es Y maravilloso. sí, sí, sí. Es maravilloso. O Mm, sea que bueno, pues yo lo descubrí de esa manera. Y a va. partir de ahí sí que es cierto que yo gané en seguridad, ¿vale? Porque es cierto que aunque no me gustan nada las etiquetas, y de hecho desde aquel momento dejé de trabajar con diagnósticos, con las etiquetas. Empecé a Ah, trabajar pues con los síntomas desde el punto de vista de que es el cuerpo el que te está avisando, informando de cosas, pero no como algo negativo, sino como algo positivo, de que mm, estamos lo suficientemente sanos como para que nuestro cuerpo nos informe de qué necesita o qué le sobra. ¿Vale? mm, Y eso fue fantástico, porque descubrir en qué consiste la alta sensibilidad y de que existe, me, curiosamente me afianzó en intuiciones que yo tenía en muchas cosas, ¿vale? En el tema este de las etiquetas, pues porque, por ejemplo, es cierto que las personas altamente sensibles, como nuestro sistema nervioso trabaja de una manera diferente, podemos tener una serie de reacciones ante circunstancias que desde la óptica, ¿vale? Del DSM-5 o desde el tema de patología, sí se puede a lo mejor confundir con un trastorno obsesivo-compulsivo, con un TDAH o con otros diagnósticos que realmente siendo altamente sensible no es una patología, es una reacción a una situación que como somos tan intensitos, sí. pues las detectamos antes y entonces nuestro cuerpo nos protege, ¿vale? Pero ahí me dio más seguridad porque yo intuía, ¿vale? Pues muchas cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Con muchas situaciones, por ejemplo, el tema del TDAH, que no todo es TDAH. Mm, Entonces, no estaba de acuerdo, pero no tenía como ese sostén científico ni tenía esa base de poder decir, oye, esto, vale, pues ahora sí. Y qué además bueno. me he encontrado con otros profesionales y con investigaciones que, digamos, apoyan eso que yo veía, pero que me encontraba sola, ¿no? Profesionalmente en esa situación. Así que para mí fue un antes y un después, tanto a nivel profesional como a nivel personal, porque a nivel personal, pues claro, puedes entender que si una persona no es altamente sensible, pues que no vea las cosas como tú, que no le dé la importancia que para ti tiene, y entonces de repente es como que ya no hay tanto conflicto o tanta resistencia. Mm, sí, sí, sí. De hecho, bueno, en tu página web tienes una frase que me ha encantado y que me ha apuntado que dices, siempre supe que aunque parecía encajar en mi entorno, mi sensación interna era diferente, ¿no? Y ahí estaba para corroborar esa sensación interna, esa brujulita que tenemos las PAS, ¿no? Que nos dice, que hay Sí, algo. sí, Sí, totalmente. sí. Ujú. Qué Y bueno. esa sensación interna es casi una característica de todos, de todas las personas altamente sensibles. O sea, todos tenemos esa intuición, esa
sensación de sí, pero no. Sí. Sin embargo, cuando estamos rodeados de personas altamente sensibles, aunque no nos conozcamos de nada, y esto aquí sí que ya lo puedo confirmar precisamente por las actividades que hacemos en la asociación, fluye todo de una manera muchísimo más segura, más Mm, tranquila, más creativa. mm, Bueno, es que no hay color vernos en un entorno diverso a vernos Amable, sí. entre personas altamente sensibles. Mm, Sí, tienes toda la razón. Vamos, quiero decir que además estoy de acuerdo. Em, y también cuando comentabas, ¿no? Cómo fluían tus sesiones, ¿no? Con Mm. digamos, con las personas, con ese 80% que tú detectabas que tenían el rasgo. También es curioso cómo escuchan, ¿no? Las personas altamente sensibles y como público, yo me he dado cuenta también en las diferentes, pues no sé, exposiciones que he podido hacer o incluso en jornadas de la PASE o tal, lo entregado que es el público altamente sensible, ¿no? Y lo interesado que está. Y lo Em, exigente también, ¿eh? sí, sí, desde luego. Porque Por, ahí, uff, Mm, sí, ¿y por qué crees que es? Ya lo has dado unas pinceladas, eso, pero ¿por qué crees que es importante para una paz conocer su rasgo? Aunque no trabajes con etiquetas. exacto. A ver, para mí esa es la etiqueta, la excepción, ¿no? No es para que tú digas, vale, soy Paz, me saco un carné y voy con él hacia el mundo. No, es una Mm, etiqueta para ti. Es una etiqueta para que te dé seguridad, para que te dé autoconocimiento, para que te permitas saber qué cosas te dan, te aportan, necesitas y qué cosas no, aunque a los demás les vaya bien. ¿Vale? mm. Nos da un poco, o sea, para mí la etiqueta te da estructura y seguridad. Permiso, ¿no? También Te da muchas permiso veces. para Mm, sentirte, aceptarte que tú eres diferente, porque somos muchos, somos entre el 20 y 30, aunque las estadísticas dicen 15-20, pero yo te digo que al final la estadística es entre el 20 y el 30. Somos muchos, pero es cierto que seguimos siendo minoría. Y entonces, intuitivamente, es cierto que somos seres todos, somos seres sociales y que tenemos esa necesidad de pertenencia a una tribu, a una comunidad. Entonces, como eso es instinto de supervivencia para sentirnos seguros, muchísimas veces, y ya desde la infancia, digamos que nos adaptamos al entorno, negamos necesidades, cedemos en situaciones que son importantes para nuestro bienestar o para nosotros por encajar en ese grupo, por sentirnos pertenecientes. Y ahí, ya desde nuestra infancia, muchas veces es donde empezamos a arrastrar situaciones en las que nos desconectamos de nosotros y de nuestra verdadera necesidad y personalidad. ¿Vale? Y esto es Nos lo típico que se negamos. trabaja en Mm, terapia, mm. ¿vale? Porque es súper necesario, sobre todo si hemos tenido una infancia en que nuestros padres y nuestro entorno no sabían nada, igual que nosotros hasta hace poco, del tema de la alta sensibilidad y estamos permanentemente escuchando mensajes de qué exagerada eres, qué dramática, no es para tanto, bueno, no te pongas así o cosas de ese estilo, Sí, ¿no? esto no es para tanto. Entonces, Total. en la etiqueta en este caso es importante, pero a nivel individual, sobre todo una vez que ya somos mayores de edad, para que seamos nosotros los que nos demos ese permiso y que decidamos que me va bien, que me va mal y, digamos, enfocar nuestro estilo de vida a lo que esté alineado con nuestra verdadera esencia y personalidad. ¿Vale? Pero también es cierto que, como comentaba, todos los seres humanos somos seres sociales y necesitamos relacionarnos y sentirnos pertenecientes. Entonces, el hecho de que tú sepas que eres altamente sensible también te hace, o sea, te ayuda a filtrar mejor qué es donde buscas esa comunidad. Mm. ¿Vale? Y ese era uno de los objetivos de Agalas, porque yo, por ejemplo, en consulta, eh, una vez pasadas X sesiones, que ya filtras un poco todo el tema de la infancia, que te identificas con el rasgo, que te lo trabajas y demás, quedaba una parte que era muy importante, que era muy bien. En consulta, fantástico todo, fenomenal, estoy feliz, pero salgo de aquí, me enfrento a la vida real y vuelvo a estar solo. ¿Ahora Vuelvo qué? a Sí, sí, sentirme sí. el patito feo Total. que sabes que el logotipo de Agalas es el El cisne en cisne. alusión al cuento del patito feo. Y es que va por ahí. Y entonces yo decía, jolines, pero es que es cierto, o sea, en consulta a nivel individual todo esto fenomenal, pero es que después sales y te desinflas, pues porque seguimos encontrando esa soledad
y esa incomprensión y no hay ese grupo, ¿no? Entonces digo, vale, aquí hay que hacer algo. Entonces yo ya tenía conocimiento de algún grupo de Facebook o alguna cosa que había en Galicia, que también es cierto que el hecho de crearla en Galicia es porque cada comunidad tiene un poco su propia cultura, su propio, digamos, estilo y energía, ¿no? Entonces, aunque hay otras asociaciones españolas que han hecho un trabajo maravilloso y estupendo, pues primero no llegas a hacer cosas presencialmente, porque Mm. lógicamente es mucha No se puede extensión dar abasto. geográfica, pero también hay ese choque cultural, ¿vale? Porque, bueno, pues a mí me ha pasado de a lo mejor hacer alguna formación a través de las asociaciones y, bueno, pues a lo mejor con la gente del sur, uff, ¿sabes? Como que me cuesta la rapidez o la velocidad o incluso el acento, ¿no? Mm. Entonces, eso al final era un factor de estrés. Y como sabes que las personas altamente sensibles en esas situaciones automáticamente evitamos, o sea, nos ponemos a salvo, no tal, digo, bueno, pues aquí yo tampoco fluyo. O Mm. sea, Te aunque quedabas como en estemos dentro de alta segundo sensibilidad, plano un tampoco. poco. Exacto. Entonces Sí. digo, no, aquí hay que hacer algo que sea más cercano, más presencial, que esté más alineado con la cultura y con las necesidades típicas de nuestra zona y que la gente pueda ya tener un poquito esa cercanía. Y, bueno, pues como vi que el tema Facebook o otros grupos no, bueno, pues no cuajaban, por lo menos con lo que yo veía que era importante, pues esperé, o sea, fui, digamos, transmitiendo, fui cosechando la semillita de transmitirle a mucha gente mi idea de montar una asociación. Para Mm. ver si alguien, claro, porque una asociación Te lo iba a es un preguntar. trabajito Te lo iba a importante. preguntar, te iba a preguntar cómo, con Claro. todo esa sensación de wow, de sobreestimulación, de ver las cosas pues realmente intensas como un elefante, cómo llega una persona altamente sensible a poder generar esto, ¿no? Esta idea tan bonita pero tan demandante Sí, pues también. pasó, pues eso, o sea, viendo las necesidades externas, porque a mí me frustra mucho que, bueno, pues que la gente que esté en mi consulta después, pues no pueda, digamos, disfrutar de todo lo que ha trabajado y que se vaya un poco abajo. Y yo decía, si es que tú ya no necesitas terapia, necesitas vivir Ujú. poniendo en práctica todo esto, pero es Claro. cierto que no puedes poner en práctica esto, pues a lo mejor en las circunstancias familiares que tienes, pues porque es imposible, ¿vale? Entonces, hay que pasar de la teoría a la práctica y había que crear, digamos, un entorno de seguridad donde sí pudiera, digamos, fluir en ese sentido, ¿no? Poder crear Entonces, todo tribu, ¿no? Y esto, poder, sí, sí. todo esto para ubicarlo un poco en el tiempo, fue antes de pandemia, ¿vale? Wow, sí. Antes de pandemia. Y de hecho, bueno, yo antes vivía en Lugo y me trasladé antes, un par de años antes de la pandemia, me trasladé a vivir a Santiago, pues porque era, digamos, la ciudad bueno, con la que vibraba yo mejor. Y yo ya empecé, en mi nueva etapa profesional, empecé pues a cosechar el tema de transmitir, ¿no? Bueno, pues yo estoy barajando la posibilidad de crear la Asociación Gallega de Alta Sensibilidad, pero necesito a gente bueno, pues que digamos que le vibre, ¿no? Esto y que quiera colaborar, porque yo sola no lo voy a hacer. Y es mucho trabajo, es una asociación sin ánimo de lucro y yo también tengo que trabajar, entonces tal, bueno. Y esto fue un proceso, ¿vale? Mm. Fue un proceso y después de pandemia hubo como un primer amago, donde tuve ahí un grupito de gente que, bueno, tengo que reconocer que lo forcé un poco y como, bueno, esto es un aprendizaje, ¿no? Es decir, bueno, pues las cosas tienen que fluir. Vale, es Mm. cierto que tienes que estar alineada, que tienes que poner la intención, tener las cosas claras y demás, pero la impaciencia o las ganas de hacerlo ya, bueno, pues provocó pues, meter a personas un poco así con calzador y antes de crear nada, pues ya, bueno, pues hubo bajas y entonces dije, vale, no es el momento. Mm. De hecho, una de las personas que yo tenía clarísimo que quería que estuviera en la asociación, justo en esa primera etapa, cuando se lo dije, o sea, cuando se lo dije o se lo iba a decir, ahora mismo no me acuerdo si al final no se lo dije para no condicionarla, me dice que se va a un viaje a Perú de mochilera, el típico viaje bueno, pues de encontrarte contigo misma, ¿no? Sí, 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 de que no Y me lo que iba voy, a pero no sé ser cuándo volveré. Exacto. Y lo que iba a ser un mes se convirtieron en muchos meses. Y yo Wow, qué envidia. esperando aquí a ver si esta mujer volvía, porque yo tenía Si vuelves clarísimo que a ella su iba a ser tierra. un pilar importante en Wow. la asociación. Y volvió tarde, o sea, más tarde de lo que yo quisiera, pero bueno, volvió además muy, muy bien. Y se lo comenté y ya fue como una luz. Uy, esto ya tiene otro.
otra energía. Wow. Veo Y, y muchas similitudes, con lo que me estás contando y también con cuando yo empecé a emprender y con la bermutería también. Sí, sí. sí, Sí. Esos pues bueno, pues tiempos así y cosas. fue. Es Sí, sí, decir, a sí, veces sí que total. es cierto que nosotros somos, como personas altamente sensibles, somos muy intensas y a Mm, veces eso se mezcla con la impaciencia, ¿vale? Eso sí que es algo que tenemos que trabajarlo, ¿no? Y sostener esa incertidumbre. O sea, emocionalmente, una de las mejores cosas que podemos hacer es aprender a sostener esa incertidumbre enfocado en que, bueno, en confiar que lo sí, que tenga que ser será, pero que sea para bien y que lo importante no es el final, sino el proceso. Entonces, exacto. bueno, vamos a disfrutar. Pues yo estuve 2 años ya con X personas que sí que sabía, pero aún me faltaba, ¿no? Entonces, bueno, al final aparecieron y empezó a fluir todo muy rápido, súper rápido, Wow. curiosamente. Era el Después de repente momento. era todo como, uy, qué vértigo. Era el momento. Eran las personas, era el Eran las momento. personas, era tal. Bueno, y la verdad es que, bueno, pues en este mes de marzo hacemos ya 2 años, Ya o sea, dos, marzo wow, de dos mil perfecto. veintiséis Mm. vamos a hacer 2 años y bueno, el primer año fue increíble, o sea, el 2024 fue espectacular. De fluir, de creatividad, de armonía, de, bueno, pues de que la gente respondió súper bien. Y este año 2025 ha sido un año, pero bueno, creo que ha sido un año general, porque numerológicamente es el 9 y era un año de cierres, de De cierre reciclajes, de ciclos, sí, de sí, sí, ciclos y demás. Y de en la acabar de soltar asociación, cosas, sí, 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 entonces en la sí. asociación también se ha visto reflejado. Ha sido un año más lento de lo que a mí me gustaría, porque bueno, como yo como presidenta lo que quiero es aportar eh, a los socios, ¿no? Que ya somos un montonazo. Entonces digo, jo, yo me debo a mis socios y ellos han confiado y han depositado en la confianza de asociarse y de apoyar y tengo que darles material. Pero es que hubo épocas, momentos en los que no fluían, Mm. incluso actividades, pues como que no salían, sí salían adelante, pero con, bueno, digamos con menos gente o menos aforo o alguna, pues al final De se manera canceló, pues diferente a la que porque, tú a lo mejor habías imaginado o claro, claro. previsto, ¿no? Mm, Y el otro día preparando yo un material para gente de mi consulta, caí con la información esta de la numerología, mm, del número 9 y me encajó todo. Me encajó claro. todo y digo, claro, si es que es un año de cierres, de reciclaje, de asentamiento. Bueno, pues calma, que no, nadie ha protestado en la asociación por falta de acción y de actividad. Entonces calma y vamos ya a cerrar bien las cosas y a enfocarnos para el 2026 Mm, que ya se empiezan a mover cosas. Ahora ya se nota wow. ese cambio. Ahora iremos a por ello, pero me encanta lo que dices, ¿no? De también dejar que los proyectos respiren y que vayan encontrando su ritmo y atender un poco lo que te va diciendo el proyecto, ¿no? Y qué es lo que necesita el proyecto en cada momento. Esto es muy importante. Y las PAS tenemos también la capacidad de observarlo, yo siento, ¿no? Ana, antes de meternos un poco en cómo ha ido evolucionando la asociación, en todo lo que ofrecéis, etcétera, ¿tú me podrías contar un poquito qué necesidades tiene una paz en el rural y cómo es el medio rural para una paz? ¿Cuáles son las cosas positivas y las cosas menos positivas o más retadoras? A ver, de lo que yo experimento, las personas altamente sensibles en el rural viven mejor que en núcleos, digamos, pues más masificados y en ciudades. Pero esto hay que ser prudente, ¿vale? Porque dentro de la alta sensibilidad está la versión introvertida, la versión extrovertida y hay gente que es muy urbanita, hay PAS muy urbanitas y están encantados con ese ritmo. O sea, esto es con mucha prudencia, ¿no? Pero sí O que es los cierto, buscadores de sensaciones también, ¿no? Que igual exactamente, necesitan, sí. sí. Pero es cierto que las personas altamente sensibles del rural son, a ver, aunque no sepan que son altamente sensibles, tienen como una serenidad y una Mm. conexión con la naturaleza que les da mucho sentido a su día a día. Mm. Y esto es algo que a mí me da o sea, a mí me ayuda mucho, porque primero, evidentemente la naturaleza es una conexión, una toma tierra y por un lado te da energía, pero también te libera, ¿no? de muchas cargas y muchas tensiones. Pero por otro,
el hecho de ver cómo los árboles, por ejemplo, ¿no? Están en continuo movimiento, en continuo cambio de un día para otro, o sea, te hace, digamos, llevar mejor el cambio continuo interno personal, Es verdad, ¿vale? sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, vivo en una casa donde tengo enfrente un magnolio japonés, que es alucinante ese Wow. árbol. ¿Son estos que sacan las flores antes que las hojas? Sí, es un magnolio japonés que tiene una vida, o sea, quiero decir, porque otros árboles es, tengo hojas o no las tengo, o tengo hojas, tengo fruto y tal, vale, pues este, ahora mismo, esta semana pasada se le cayeron todas las hojas, ¿vale? O sea, va cayendo las hojas, pero mientras se le estaban cayendo las hojas, ya estaban apareciendo los brotecitos que van a aflorar probablemente en enero o febrero, dependiendo un poco de la temperatura y demás, en unas flores blancas alucinantes. Wow, qué belleza. Pero es solo el tronquito y la flor blanca sin hojas. Bellísimo. Entonces, bueno, aparte de preciosísimo, dices, wow, pero está continuamente, se le ve continuamente, cada día es diferente, Mm, ¿vale? Y esa es la vida, mm, fluir constantemente. Todos sabemos que a veces cuando estamos abrumados y sobrepasados, ¿vale? Y entramos más en mente para controlar, ¿vale? mm. Nos aferramos a la permanencia. Sí, en el miedo, porque ahí En el miedo a pensamos que es avanzar, en donde el miedo a está lo soltar, en el seguro. miedo a Sí. fluir. Y Mm, entonces nos aferramos a la permanencia y eso nos cierra, digamos, nos impide evolucionar, nos impide aceptar la sorpresa del día ay, qué y bonito. nos impide pues, trabajar. Entonces, en el campo esto es muchísimo más evidente, Mm, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, la semana pasada, no hace 15 días, digo, uy, hay que limpiar las hojas, bueno, que al final pues atascan sumideros y demás. Pero bueno, mis hijos estaban con exámenes y bueno, pues dije, vale, pues este fin de semana no toca, aunque yo sabía que era, o sea, que hay que quitarse un poco la pereza y el razonamiento, Era pero yo sabía que había que sí, hacerlo. sí, sí, la Vale, estación de al fin de hacerlo. semana siguiente estaba lloviendo de tal manera que fue imposible. Vale, y este fin de semana no pasa, no porque me apetezca, sino porque hay que Se acompañar. os atasca ahí en las labores, ¿no? Sí, 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 Exacto, sí. pero hay que acompañar. Entonces, el tema del campo lo que te provoca es que el campo tire de ti, que los ciclos tiren de ti y que aunque en un momento determinado no te apetezca o estés baja, pues si eres un poco, si sabes las consecuencias de no hacerlo, pues eso es la motivación. Y después de hacerlo, la sensación de satisfacción del trabajo bien hecho y de que además al trabajar en el campo, pues digamos que te energetizas, Sí, ¿vale? sí. Después hay una cosa que yo echo mucho de menos y que creo que, bueno, que es algo muy sano, ¿no? Bueno, echo mucho de menos porque al final yo no tengo tiempo real, pero sí que es cierto que yo veo que la gente del entorno lo sigue manteniendo vivo y es que se celebra todo. Y Además, cada en vez que se Galicia, puede, además, porque sí, como sí, el sí, sí. tiempo a Además, en veces Galicia, no en verano acompaña. sobre todo, o sea, a veces tienes como decir, jolines, es que hay 40 fiestas simultáneas, son todas muy interesantes y tengo la Total, agenda vamos, que me estreso, ¿no? total, total. Entonces, pero fíjate que para mí la celebración no es tanto la fiesta tal, sino el acto y la actitud de agradecer y de gratitud, ¿no? De decir, oye, pues hemos conseguido esta cosecha, pues estamos juntos en Navidad, pues por lo que sea, ¿no? Sí. Y el tema es que en la sociedad que vivimos, pues se está un poco desconectando todo este tema Mm, para el consumismo, para el marketing, para tal, y se está desconectando de la raíz y la esencia y la motivación originaria, ¿no? Y la motivación wow. originaria es precisamente celebrar y compartir en Y común compartir éxito. cosecha, frutos. Exactamente, Sí, es que ahora parece que cada vez que hay una fiesta o las fiestas que se inventan, claro, van enfocadas hacia el consumo, ¿no? De exactamente, decir, pues es Halloween, pues hay que consumir, hay que comprarse un disfraz, hay que comprar exactamente. dulces, hay que tal, ¿no? Y Ujú. así que es verdad que en Galicia se nota mucho, ¿no? El tema de, pues yo qué sé, las fiestas estas con las castañas, ¿no? Que se En reúne todo el agosto. mundo.
que sí. Aquí tenemos, en vez de Halloween, es El El Samaín. Samaín, que es súper bonito Mm. y que sí es como una celebración de reconocimiento de los ancestros. Es decir, ahí sí que, bueno, aquí ahora mismo tenemos la invasión americana como en todos los sitios, ¿Cómo es? pero a mí me parece también súper importante que precisamente pues a través de las asociaciones culturales, y esto en el rural se lleva mucho, que no olvidemos el origen de esas tradiciones que hay pues más pagano o más religioso, pero al final es el saber, o sea, el honrar pues digamos lo que nuestros ancestros han hecho, la sabiduría, el aprendizaje y El bueno, pues camino que tener nos han abierto también, ¿no? Y que exactamente nos han y tener posibilitado. digamos, continuar, ¿no? con esa conexión y esa sabiduría. Estamos Entonces, en el hablando. rural está más, para mí, mm, está más claro. Sí, 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 sí. Toda la razón. Y me llamó mucho la atención cuando estuve hace un par de años en Santiago de Compostela, o sea, en la ciudad, no estuve Mm, en los alrededores, pero sí que vi carteles, digamos, institucionales, es decir, que no eran de fiestas privadas, que anunciaban, ¿no? Las fiestas de Samaín en lugar mm. de Halloween y me gustó muchísimo, ¿no? Es que Santiago, una de las cosas que a mí me encanta es que a pesar de que tiene una barbaridad de peregrinos y de gente que viene del extranjero, que Soledad también, bueno, es muy bonito y además la gente de Santiago es muy abierta en ese sentido. Y muy solidaria. Una de las cosas que yo entiendo además que es precisamente por esa cantidad de afluencia extranjera, ¿no? Mm. Santiago es una ciudad que reivindica mucho la cultura y la esencia gallega, ¿vale? Tanto a través del idioma como a través de la artesanía Sí, y de las tradiciones. sí, sí, Entonces, sí que sí. es cierto que los pasa, aunque sea intuitivamente, nos buscamos, ¿vale? Explicación, sentido y hacer las cosas, bueno, pues equilibradas, Mm. Sí, bonitas. siento que necesitamos encontrar nuestra armonía, estar en armonía con nosotros mismos y entendernos, ¿no? Em, Porque si no enfermamos, quiero decir que si estamos en conflicto con nosotros mismos y con nuestra brújula interna y lo que nos dice, ¿no? Como la voz Mm, interior, el ombligo, como digo yo, sí. si estamos en conflicto con todo eso, finalmente caemos enfermos, ¿no? O peor. Por Entonces, eso se ha sí. puesto de moda, entre comillas, lo de moda, por eso se ha puesto de moda, o esa es mi teoría, de la alta sensibilidad. Mm. Porque de unos años a esta parte vamos a una velocidad de vértigo y, por ejemplo, la gente del campo sí que es cierto que, bueno, pues tiene más recursos para anclarse a tierra y para liberar tensión y para asimilar Están mucho determinadas cosas, más en pero contacto un con los entorno más ritmos, sí. rápido, más de ciudad y demás, que siendo altamente sensible, sobre todo si no eres, si no sabes que eres altamente sensible, es cierto que nuestro sistema nervioso, ¿vale? Acaba protestando antes para protegernos, pero desde fuera se ve ansiedad, depresión, cansancio crónico, Estrés, sí. tal. Burnout, ¿no? Burnout, exacto. Entonces, ese es, digamos, una de las, digamos, situaciones importantes de saber si eres altamente sensible para poner los medios de cuidarte, de Mm. autocuidado. ¿Vale? Y no es que sea una moda, sino que esta velocidad de la sociedad ha hecho saltar nuestra salud Sí. física, mental y emocional. Y más que viene, ¿no? Porque siento que la inteligencia artificial, así como nos ahorra mucho tiempo y se supone que trabajo, sí que es verdad que la velocidad a la que está Mm, cambiando y mm, que nos obliga o nos arrastra en cierta manera a cambiarnos y a readaptarnos cada vez, mm. va por encima, ¿no? De lo que somos Sí, capaces de asimilar. mm, Y siento que según va avanzando la inteligencia artificial, también va avanzando esa necesidad de incorporar cambios y no podemos asimilarlo. O sea, exactamente. sí. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, hemos dicho cosas muy bonitas del rural, pero ¿cuáles son esos retos que suponen para las PAS? Estar en un entorno que por un lado te cuida, pero por otro lado. Bueno, pues muy bien, muy buena pregunta. Ese reto es la soledad, Mm, ¿vale?
que esa es una de las cosas que es más habitual en Galicia, ¿no? Porque sí que es cierto que Galicia tiene una dispersión geográfica importante, es decir, hay muchos pueblos, las ciudades son medianas, tampoco son unas ciudades gigantescas, son medianas y hasta ahí está bien, pero después hay muchos pueblecitos pequeños con muchos kilómetros entre unos y otros y gente pues a veces pues eso muy envejecida, muy mayor y sí que es cierto que hay muchos núcleos rurales con muy poca población. Entonces, la soledad en sí misma, seas paz o no paz, digamos que eso ya no es bueno para nadie. Mm, De hecho, yo recuerdo hace muchísimos años estudiar la carrera de psicología y ya se barajaba la estadística de que Galicia era de las comunidades autónomas con más suicidios en España, mm, ¿vale? mm, Independientemente de que seas paz o no, o sea, quiero decir, y uno de los factores era precisamente esa soledad. Siendo altamente sensible, si tú estás bien regulado, estás feliz contigo mismo y tal, la soledad no es un problema en un primer momento, porque necesitamos la soledad y esa soledad es muy buena y además nos lo podemos pasar muy bien. Pero sí que es cierto que nos podemos quedar demasiado encerrados en la cueva, ¿vale? Y desconectarnos demasiado de la sociedad. Y precisamente la sociedad va tan deprisa que, bueno, a mí me pasó después de la pandemia que un día fui al banco presencialmente y yo es que no sabía qué hacer con la tarjeta. O sea, es que se había cambiado todo tanto que digo, por el amor de Dios, pero ¿esto qué es? ¿Qué ha Si es que pasado? ¿Qué pasa aquí? entonces tú imagínate, pues una persona que a lo mejor ya es un poco más mayor, que ha pasado y que empiezan eso con la IA, Mm, que bueno, que con trabajo a lo mejor maneja el móvil y entonces, bueno, ahí hay una brecha, ¿vale? mm, Entonces, bueno, pues eso para mí es un reto, mm, ¿vale? Yo recuerdo hace muchos años, esto pasó en Galicia, no sé, fuera de la comunidad, pero bueno, cuando empezamos con el tema de la comunidad europea, había muchísimas subvenciones para todo. Y se abrieron centros socioculturales en todos los pueblos. mm. ¿Vale? En esos centros socioculturales se hacían un montón de actividades, pues charlas, cursos, ¿vale? Fue una época muy bonita, yo la recuerdo así porque había mucha vida, había mucho asociacionismo, mucha vida y demás. Después cortaron las subvenciones y esos centros siguen existiendo, pero no funcionan, Sí, ¿vale? me pasa Entonces, en mi barrio. vale. En Palma, no en... Sí, Bueno, yo supongo que fue un tema español, pero yo hablo por lo que sí. sé aquí, ¿no? Mm, Y entonces sí que es cierto que la gente, yo noté como que se deprimió, ¿vale? mm. Se deprimió porque le faltaba esa actividad que era como la excusa, ¿vale? Sí, está visto. O sea, se ha estudiado cuando buscan las sociedades más felices o más longevas también, ¿no? Mm, mm, Dentro de los factores que hacen que esas personas sean más longevas es tener una red con la que compartir y con la que tener esos mm, contactos sociales, ¿no? ujú. Y no me estoy refiriendo Antes, a Facebook, sino, no, 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 sino fuera de las presencial y demás. De pantallas. hecho, aquí en Galicia, antes de la pandemia, lo que pasaba en los centros de atención primaria, ¿vale? Es que estaban la sala de espera llena de gente, pero porque era el punto de comunicación con la gente. O sea, mientras esperaban, pues se ponían y charlaban. Se ponían Y al yo día. creo en alguna situación que les sanaba más estar allí en la sala de espera, El charlando pre, con la gente y poniéndose al día que la propia sesión de consulta. el Pero con previo. la pandemia llegó el cortar el contacto físico y Sí. limitar muchísimo y es algo que no se ha vuelto a recuperar. Mm, No se ha vuelto a recuperar, pues porque ha cambiado todo mucho, ¿vale? sí, Hay muchas citas telefónicas, hay muchas muy impersonal. restricciones aún. Entonces, hemos ido perdiendo esa conexión, por un lado. Por otro, hemos ido perdiendo esa conexión. Entonces, uno de los retos precisamente de la gente en el rural es recuperar de alguna manera esa comunidad. Y a Galas está también muy enfocada en eso, ¿no? ¿Qué habéis notado en estos 2 años, bueno, casi 2 años, ¿no? En Mm, este año y pico, mm. ¿cómo ha ido evolucionando, digamos, vuestra puesta en escena o vuestra ayuda? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis notado durante estos años que necesitan las PAS en Galicia específicamente? Vale, pues
lo primero que creo que es un dato interesante, cuando nosotros decidimos hacer una presentación en público social, por decirlo de alguna manera, una puesta en escena de la asociación, que fue el 27 de septiembre del 2024, hicimos una presentación en el Santiago, ¿no? Salón de Actos de Sí. Filosofía. Y lo que iba a ser, pues eso, un acto de celebración, de presentación y demás, se convirtió casi en un congreso. Eso, Increíble. esa situación está grabada en nuestro canal de YouTube, en Agalasgal, y está grabada, son 3 horas 40 minutos, que evidentemente hay que ver por partes, pero fue increíble porque nosotros, bueno, no teníamos aún una página web, que no tenemos, pero este año una de las cosas buenas que ha pasado es que nos han aprobado el kit digital y ya para el año 2026 ya tendremos una página web, pero al principio empezamos pues con las cosas más básicas del mundo mundial, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues ese año fue el que yo te decía que fluía todo de una velocidad de vértigo, que yo simplemente fue decir, oye, que ya tenemos el nombre, está registrado, tenemos todo el papeleo en orden, y de repente, pues, pues hay que presentar esto, tal, y yo te voy a hacer una charla, yo te voy a hacer una conferencia, yo tal, no sé qué. Y cuando me di cuenta, digo, frena, que esto ya parece un congreso. Vale. Entonces dijimos, la prudencia de las pases, uy, cuidado, no vaya a ser que venga más gente. Bueno, nos reíamos un poco porque el aforo del salón de actos eran 150 personas y nosotras decíamos, bueno, tenemos que poner un poco de orden aquí, no vaya a ser que no quepa la gente y ja, como diciendo, ni de broma, ¿no? Bueno, pues casi. Es que fue fantástico. Sí, sí, Lo- entonces, bueno, lo publicitamos un poco en nuestro Instagram, con todos nuestros conocidos, por Bueno, correos buenísimo. electrónicos a nuestros contactos y demás, y sí que pedimos que nos confirmaran asistencia presencial, pero también lo íbamos a hacer en streaming, y lo hicimos en streaming, en online, ¿vale? Bueno, pues resulta que presencialmente, ¿vale? Había en torno a 100 personas, 100, ¿vale? Apuntadas 80, pero algunos se trajo acompañante, con lo cual al final éramos como 100 personas. 100 personas que no se Casi nada. conocían de nada entre ellos, ¿vale? Fueron 4 horazas que estuvimos del tirón en ese salón de actos y Y ya allí que no se movía nos ponemos nadie. 4 horas. ¡Guau! No se movía nadie. A las 8 teníamos que irnos porque nos cerraban y la gente no se quería ir, ¿vale? Guau. Entonces a mí eso ya fue como, uy, espérate. Aquí hay ¿Dónde algo, está este tema aquí. de que las multitudes no nos gustan y huimos de eso? Vale, eso es una creencia, entre comillas, ¿no? Nosotros somos muy selectivos y cuando estamos bien y nos sentimos bien y estamos motivados, aguantamos lo que sea necesario y no Total, es ahí que aguantar, nos lo quedamos, sí, sí. disfrutamos. Sí. Porque el feedback fue espectacular, se me están poniendo los pelos de punta solo de recordarlo. Tremendo. Pero es que cuando acabó el acto y una de mis compañeras cierra la grabación, había 133 personas conectadas en streaming. Wow, ¿Vale? wow. Entonces, eso fue como, quítate las creencias de que no podemos estar en actos multitudinarios, que nos estresamos, nos saturamos. No, lo que pasa es que somos selectivos y si, digamos, cuidamos las formas, porque sí que es cierto que nosotras ahí tuvimos muy en cuenta de que las charlas fueran de 20 minutos, estilo Sí, charlas TED, que fueran de 20 minutos porque tenemos mucho que decir y al final nosotras mismas nos acabamos abrumando y acabamos abrumando al nos personal. saturamos, Entonces sí. hay que gestionar la intensidad de tal. Entre charla y charla colaboró una persona que trabaja, bueno, que es músico y que bueno, digamos que trabaja con terapia vibracional Mm. y tal. Entonces, bueno, pues él fue con un monocorde, ¿vale? En directo. Bueno, eso está grabado en YouTube, se puede ver Sí, perfectamente. y Y también esa, Fundespas lo tienen, o sea, si buscas presentación de Agala, en sí. el blog de Fundespas, ellos tienen un artículo ahí y pueden ver también el vídeo. Quiero decir, para gente que a lo mejor diga, pues en YouTube no sé y tal, pero sí Mm. que Fundespas hizo una cobertura también, porque además les invitasteis a ellos, ¿no? Sí, es que fueron, Mm, la presidenta Manuela fue a dar mm. una charla, Antonio Chacón también, Lorea Zubiaga Ah, también, que magnífica, hizo sí. una exposición que me encantó, que recomiendo encarecidamente a Es escuchar magnífica. porque, bueno, pues eso, no quiero Vamos, hacer spoiler, que pero tuvisteis un descorche increíble y a sí, partir de ahí, a partir de ahí empezamos con actividades presenciales enfocadas a temas culturales. Por ejemplo, el mes de noviembre nos fuimos a hacer una visita guiada a los tejados de la Catedral de Santiago. qué bonito.
Mm, Fuimos 14 personas. mm, Ahí sí que empieza, cuando ya son actividades más presenciales y tal, sí que es cierto que es un grupo más reducido. No claro. hemos puesto límite en los grupos, los límites se ponen, se autoponen. Es decir, hombre, si hay un aforo limitado, pues evidentemente tal, pero la media de las actividades, de la asistencia presencial ha sido como de 14 personas, Qué bueno. curiosamente, y es un grupo muy manejable. Mm, La anécdota es que el guía que nos hizo la visita, eh, o sea, si la visita era una hora, acabó casi alargándose a 2 horas. guau. Y claro, nosotros decíamos, Dios, ¿pero esto qué es? Y entonces decía el guía, Jolín, es que hacéis unas preguntas tan interesantes que yo estoy encantado, porque es que nadie me hace estas preguntas. Eso es una de las anécdotas tal. Y claro, nosotros nos mirábamos de reojo como diciendo, es que somos paz. Y claro, y entonces decía, Jolín, todas las visitas siempre introduzco algún dato diferente, porque si no yo mismo me aburro, ¿no? De repetir como un loro la misma historia, pero es que con vosotros, bueno, Aquí puedo sacar aquí toda puedo la sacar artillería todo, pesada. veo que estáis ahí absorbiéndolo todo, que estáis súper interesados. Vale, bien, esa fue la primera, digamos, actividad presencial que Qué fue bueno. así como Mm, muy interesante y muy anecdótica. Vale, bueno, hicimos así alguna más, pero después, en diciembre celebramos el solsticio de invierno, mm. ¿vale? Una de las actividades que a nosotras nos gusta es hacer cosas que eso nos enraícen y que con nuestra cultura y con los elementos La de la naturaleza, naturaleza y el demás. Entonces momento, nos fuimos sí. a hacer una celebración, no fue justo el 21 de diciembre porque son fechas concretas, o sea, complicadas, Complicada, pero sí. fue el 14 de diciembre, que era un sábado. Y nos fuimos al Castro de Baroña, que es una zona de la costa, que digamos que tiene, bueno, pues es un castro Mm, que está súper bien conservado, que tiene pues, bueno, pues una historia muy interesante. También contratamos a una guía que nos explicara y nos enseñara y que además pudiéramos pasar por zonas que están restringidas si no vas acompañado. Y nos pasó lo mismo que con el guía de la catedral, que teníamos para una hora. Esta mujer empezó pim pam, 2 horas y pico, hasta el punto de que eran las 2 del mediodía y nosotros hacíamos una convivencia para comer y tal. Bueno, a mí ya me empezó a rugir las tripas y yo decía, bueno, si te quieres venir a comer, sigues contando, pero es que ya se nos echa el tiempo. Y para el año que viene, que ya después de este año de cierre, para el año que viene, no sé si quieres adelantarnos algo o tienes previsto o tenéis previsto abrir algún grupo más, porque quiero decir, ¿dónde estáis ahora mismo A y ver, a dónde físicamente, llegáis? lo que es, no hay una sede física por ahora. Digamos que yo he tenido que registrar la asociación en mi casa, porque como, bueno, pues empezamos de cero, pues no hay subvenciones, no había fondos y a mí me parecía una tontería pagar un alquiler por algún sitio que al final, pues no le vas a sacar el Claro. rendimiento y entonces preferíamos, pues a lo mejor alquilar por días o por digamos, eventos concretos y porque aparte, como es la Asociación Gallega, si queremos, aunque la sede esté aquí y que es cierto que mayoritariamente hacemos cosas en Santiago o alrededores porque nos es más cómodo a las socias fundadoras, pero nuestro objetivo es viajar por todo Galicia, o Mm, sea, hacer actividades en diferentes sitios. Entonces, por ahora la sede está en mi casa y en mi casa por ahora no hacemos nada. Es cierto que una de las novedades es que uno de los socios pues nos ha ofrecido un espacio que tiene él en Santiago donde él trabaja. Bueno, va a haber ahí un cambio, él va a hacer un cambio profesional y va a tener más amplitud. Esto es súper novedad, que es que no me ha dado tiempo ni a decírselo a alguna de mis socias, o sea que imagínate. Entonces, bueno, nos ha ofrecido, nos ha cedido ese espacio para hacer lo que necesitemos, tanto reuniones como actividades en Agalas, pero en lo que es la ciudad propiamente dicha de Santiago. mm, Esa es la novedad. La qué otra bien, novedad qué es bien. que, bueno, en cuanto podamos poner textos y quedar con la empresa que nos haga la web, pues ya podemos hacer la web. Y para mí eso es muy importante porque evidentemente vamos a poder poner hacer el típico calendario donde vamos colgando las actividades y la gente pues también puede pues apuntarse con antelación y bueno, pues interactuar de una manera un poco más fluida porque hay un número importante de personas altamente sensibles que no se siente cómoda con las redes sociales, cosa que entiendo perfectamente. Y claro, por ahora solo trabajamos con correo electrónico y Instagram. Mm, Entonces, si no tienen Instagram o no se sienten cómodos, pues no hay esa fluidez de comunicación. sí. Entonces, yo para el 2026 espero que el tema de la web nos ayude, ¿no? A tener más visibilidad
y tener mejor comunicación y más información. Pero, respondiendo a tu pregunta, digamos que uno de los objetivos más importantes y que siempre fue un objetivo, pero que no pudimos abordarlo, fue abrir una sección dentro de lo que es Agadas, una sección específica para el tema de educación. Ujú. Porque yo como psicóloga y, bueno, pues muchas de mis compañeras también con el tema de educación, sabemos que podemos hacer mucho bien enfocándonos tanto en la educación reglada, es decir, educación infantil, educación primaria, la ESO, adolescencia, dando charlas, pero también apoyando, porque yo en consulta tengo muchísimos profesores Sí. PAS total y absolutamente quemados, desbordados, Mm. desmotivados, bueno, entonces, Es uno bueno, de los colectivos mm, que más quemados están cuando son, bueno, paz y no paz, ¿no? Pero sí, sí que pero es si verdad son PAS, que hay un hándicap importantísimo y es que, primero, muchos no saben que son PAS. Y entonces ahí tú vas con la empatía abierta sin regular y te llevas lo tuyo y lo de todos tus alumnos y todos tus compañeros. O sea, eso es total. una locura, Sí, sí, ¿vale? sí. Mm. Pero también a veces una de las cosas que yo trabajo mucho en consulta es que tú aprendas a detectar, ¿vale? Que eso que estás sintiendo si es tuyo originalmente o es de tu entorno. Sí, Porque es que absorbemos muchas veces tanto y empatizamos tanto que nos fusionamos y no sabemos lo que es mío de lo que no es mío. Y buenísimo, nos eso, perdemos, sí, sí, sí. sí, nos perdemos. Entonces, en cualquier trabajo dedicado al público, es decir, tú puedes ser dependiente de un ultramarinos o de una tienda y te puede pasar lo mismo. Pero Total. claro, es que con un profesor que está todos los días con unos alumnos, leyendo las caras de esas personas, intuyendo que tiene algún problema, intuyendo que pasa de no sé qué, intuyendo que no le está atendiendo la explicación. Todo eso genera un estrés interno bestial. Mm. Entonces, cuando hablamos de sección de educación, entendemos al cuidado del profesional para que sean conscientes si son altamente sensibles y si lo son, cómo cuidarse en primera persona para poder estar bien para los demás. Súper importante esto, Y sí. por otro lado, dar la información de información básica de cómo detectar si hay niños altamente sensibles, cuáles son la sintomatología, porque, por ejemplo, aquí entra mucho el tema de dichoso del TDAH, ¿no? Es decir, un Mm. niño altamente sensible digamos, no está cómodo en la clase porque a lo mejor su compañero de al lado está todo el rato pues haciendo ruido, moviendo la silla, no sé qué, no sé cuánto, eso para él, eso es un factor de estrés tan grande que como sabe que no se puede ir de clase y somos muy obedientes y muy dóciles muchas veces en ese sentido, pues el niño se desconecta para sobrevivir, para poder aguantar. Claro, si se desconecta, se va a la playa a tomar el sol mentalmente, evidentemente no atiende, pero eso no es un déficit de atención, Mm. eso es una reacción de supervivencia a un entorno hostil. Sí, una ¿Vale? desconexión Entonces, total. esas Mm. cosas, hay nociones básicas que es importante transmitir al profesorado para valorar qué se puede mejorar en el aula, ¿vale? Para que, porque aparte mi lema es, lo que es bueno para una persona altamente sensible es bueno para todo el mundo, Esto, porque que haya menos ruido, esto es importante, vamos, es súper básico. importante, ¿no? O sea, darse cuenta que es verdad que dentro del aula no se pueden atender a lo mejor, o bueno, eso me han dicho a mí, ¿no? Cuando he propuesto alguna vez este tipo de acciones, que no se puede atender a todas las neurodiversidades, pero ni todas las particularidades de cada alumno, pero sí que es verdad que si detectas eh, personas altamente sensibles y haces esos cambios para que va a influir positivamente en el resto del alumnado y profesorado, sí. Totalmente. Mira, yo el otro día, en el mes de octubre, di un curso a un colegio que me pidió por demanda de algún papá, Padre. ¿vale? Entonces, bueno, pues me solicitaron que les hiciera un curso a los profesores en dos niveles, por un lado infantil y primaria y otro la ESO y BAC, ¿vale? Para, bueno, digamos que informar a los profesores de qué era el tema de la alta sensibilidad, de cómo detectar a los niños altamente sensibles y cómo gestionar esa situación, ¿vale? La experiencia fue buenísima porque, claro, ellos estaban enfocados a los niños, pero es que, claro, pasa ahí en todos los sitios. Y entonces yo decía, a ver, todo lo que os voy a decir enfocados a los niños, primero, o sea, interiorizadlo vosotros, Mm. porque si aquí sois 30 personas, ¿vale? Por estadística.
¿vale? Entre el 20 y el 30% sois PAS. La mayoría no lo sabían y de hecho automáticamente hicieron el test y ya, Empezaron a salir. hombre, entonces ya, primer reto, ¿vale? Ya hemos detectado pues a 10 PAS, profesores, ¿vale? La cara de, ostras, Ahora lo entiendo esto, todo. ahora entiendo. Entonces ahí ya, boom, fenomenal. Sí. Después empecé a enseñar pues, técnicas somáticas, de liberación de estrés, de regulación del nervio vago, de tal que te llevan un minuto y que yo les decía, si esto lo hacéis en clase, lo hacéis bien para vosotros y bien para todos los alumnos, independientemente de que no sean altamente sensibles, porque nervio vago tenemos todos. Mm. Entonces, Y que está bastante es bastante obvio. saturado Entonces, todo. y les hice alguna técnica allí para que lo vieran con una comprobación de flexibilidad muscular, ¿vale? Entonces hicimos una prueba de hasta dónde les giraba el cuello sin hacer nada, hasta dónde les giraba el cuello, hicimos un ejercicio somático y después volvieron a girar el Hasta cuello luego. y fue fantástico porque dicen, ¡hola! Y digo yo, ¿cuántos segundos tardamos en hacer esto? Porque eran segundos. Y digo, vale, pues esto, ¿vale? Es lo que tenéis que hacer desde ya, Mm, pero no para los niños altamente sensibles, para el mundo, para todos, porque nos va bien a todos. me encanta. ¿Podemos cambiar el timbre de campana por una musiquita suave? ¿Un Por ding favor. dong ding? ¿Podemos cambiarlo? Sí. ¿Va a haber alguien que proteste? No. Vale, pues ya está. Mm, Al principio había gente que no tenía ni idea del tema de alta sensibilidad, y esta es otra batalla típica, que el nombre, la etiqueta que se le ha puesto en español, que es persona altamente sensible, si no tienes ni idea de qué va, automáticamente te viene la imagen de persona llorona, débil y y quejica, sí. emocionalmente inestable, ¿no? Cuando empezaron a entender que es, eso es un tema del sistema nervioso central, que la traducción literal es sensibilidad de procesamiento sensorial y que no solo es un tema emocional, sino que es un tema de todos los sentidos, Mm. ¿vale? Entonces empezaron a entender la importancia de atender a todos los detalles y que es bueno para todos. Ana, y entonces esto lo estás proponiendo tú, digamos, a nivel de tu propia, de tu propia práctica, pero quieres llevarlo Sí. a que Agalas también Exacto, pueda yo ahí ofrecer sí que estas es cierto que tengo actividades, un ¿no? poco el desdoblamiento, Sí. es decir, yo he creado este curso como psicóloga y bueno, pues digamos que a nivel profesional mío propio, pues encantada de la vida, voy a dar esa formación tanto a profesores como padres, charlas, etcétera, pero entiendo que la asociación tiene como más capacidad de difusión y entonces a través de la asociación, digamos, podemos llegar a más Claro. personas. Mm. Entonces sí que es cierto que a través de la asociación se pueden dar charlas de toma de conciencia, después ya cada uno verá el nivel de profundización que quiere y a lo mejor ahí sí que ya es más profesional e individual. Pero a Galas lo que va a hacer es, digamos, facilitar tanto profesionales que trabajen desde el enfoque de la alta sensibilidad, tanto profesores como psicólogos u otros profesionales, facilitar un poco Mm. esa información y esos recursos, ¿vale? Porque de verdad que, lo que te iba a decir, que algún profesor me pedía al principio, antes de saber lo que era la alta sensibilidad, qué adaptaciones curriculares eran necesarias para un niño altamente sensible, yo diciendo ninguna. Mm. Es que un niño altamente sensible no necesita una adaptación curricular, lo que necesita es una coherencia, Mm. ¿vale? Entre lo que se dice y lo que se hace y que lo que se necesita implementarlo para todos, Mm. porque es bueno para todos, ¿no? Y esa es un poco la guinda del pastel. Mm. Sí, 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 sí. Ana, jo, me ha encantado. Yo estoy como vuestro grupo, preguntando cosas y aquí estarían 2 horas. Pero bueno, vamos a ir cerrando ya, si te parece, porque también tu tiempo es valioso. Ujú. ¿Dónde podemos seguiros ahora mismo? ¿Cómo podemos hacer para hacernos socios, para asociarnos o para ponernos a vuestro servicio si de repente pues estamos ahí en Galicia? Bueno, pues por ahora tenemos dos medios. Uno, que nos sigáis en las redes sociales de agalas.gal, que tenemos el Instagram, ¿vale?
Y otro, bueno, tenemos el correo de info@galasgal@gmail.com, que digamos que ese ya es, bueno, pues para solicitar información concreta, para hacerse socio. Entonces, pues cuando recibimos ese correo, pues ya contestamos a vuestras necesidades concretas, ¿vale? Esperemos que para el 2026 tengamos esa web que te comentaba. Seguro que sí. Y bueno, que también digo que hay mucha gente que por determinadas circunstancias no está en Galicia, pero que es o tiene raíces gallegas o tiene, evidentemente, si es altamente sensible, son todos bienvenidos, sin problema ninguno. Bueno, esta invitación, Ana, tendrías que ver lo que caló en las personas que estuvieron allí en las jornadas de alta sensibilidad en Ares, porque la mayoría venían de fuera y Mm. se sintieron tan acogidas con esta invitación que les hicisteis, tanto tú como tu compañera, que fue como, wow, pero ¿cómo no nos vamos Pues a sí, nos veremos asociar? el año que viene. Ana, muchísimas gracias. No sé si te ha quedado algo más por decir antes de que cerremos, algo que quieras, con lo que quieras A ver, terminar. lo que me queda por decir es darte las gracias por la oportunidad de, digamos, de dar esta difusión, que evidentemente para nosotros como asociación es súper importante, pero a mí personalmente me llena el alma porque es, a mí, el trabajo de Agalas y esta difusión me da alas. O sea, parece una rima, pero es así. O sea, no necesito ningún Red Bull. O sea, a mí Agalas me da alas en ese sentido, me da mucho sentido, ¿no? A mi vida y a mi misión aquí. Así que muchísimas gracias por contribuir a esta difusión. Pues gracias a ti y enhorabuena y adelante seguir con este buen trabajo tan necesario. Y a todos vosotros, pues muchas gracias por escucharnos o por vernos en YouTube, por seguirnos y por vuestra atención, que es lo más importante que tenemos ahora mismo en este momento.